Empiezo por una comparación que te puede dar una idea de lo que significa tu proceso. En muchos países pasan por la tele un programa, un concurso que se llama El Desafío, en algunos países, Superhumanos, concursos de fuerza y de resistencia, ¿verdad? Muchas personas se postulan, pocos pasan esa primera fase de selección. Ellos van a concursar para ganar la competencia. Pero de esos que pasaron, al empezar el concurso, muchos se fueron quedando en el camino. Pocos llegan a la final. Y esos contados que llegan a la semifinal, uno gana. Uno obtiene el premio. ¿Por qué? Quiero que respondas allí donde estás. Sabes, todo proceso conlleva retos por cumplir. Toca pasar por cansancio, por dolor, por angustia, por frustración. Todo eso se vale, ¿sabes? Lo que no se vale es quedarte arropada con el dolor, abrazada al sufrimiento, recostada sobre la desesperanza y acostada en el colchón de la desesperación. No se vale y duele ver cómo dejaron tirada su victoria en medio del camino, cómo renunciaron, cómo se cansaron y cómo decidieron no luchar más. Duele. Pero así también me gozo que asimismo muchos decidieron regresar a ese desierto, recoger la bandera para esta vez con firmeza llegar a la meta. ¿Sabes? Siempre estás a tiempo. Y anota esto, léelo todos los días, porque a ti te empujaron con maldad, sin saber que este era el impulso que necesitabas para llegar a tu destino profético. Y ahora demuestra que eres esa planta que emerge reventando el cemento. Salmo 18:6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron, porque se indignó él. Dios es un Dios misericordioso. Acude a tu llamado, limpia tus lágrimas y te da descanso a tu alma. Pero Dios también es Padre. Imagínate a tu hijo, le está saliendo un dientito. Hay un motivo que él no puede controlar por sí mismo. Le duele, pero es un dolor ¿qué? Un dolor necesario. Necesita emerger ese dientito que va a ser útil a su vida. A ti te duele como madre. Te duele ver su dolor, te duele ver su llanto, su angustia, pero no puedes evitarlo. Porque si pudieras, estarías perjudicándolo. Si tuvieras cómo evitar que salgan sus dientes para que él no sintiera dolor, le perjudicarías. Son procesos necesarios, son etapas de dolor necesarias que tú como madre no puedes evitar. Nuestro Padre Celestial no te evitará pasar por el desierto si es necesario para que tú allí te conviertas en una nueva persona, que allí muera esa mujer, ese hombre que no estaba llevando su vida personal y familiar como debe ser. O tal vez el Señor tiene planes mayores para ustedes y estaban viviendo en una comodidad que donde ni siquiera alcanzaban a estirar el brazo para bajar la bendición que tenían al pie arriba de sus cabezas. Y era necesario para el Señor llamar tu atención. Como en el juego de la tele, como en el desierto que pasaron el pueblo de Israel y como en la vida real, muchos no llegan a obtener el premio, muchos no llegan a la tierra prometida, muchos no alcanzan la restauración matrimonial. Y no es culpa de Dios. No es porque esa era la voluntad de Dios. No lo culpes a Él. La culpa es tuya y solo tuya, que aún divisando la meta, caes y desistes.
en lugar de levantarte y aún sea arrastras llegar. Y con la excusa válida, sí, nos cansamos, nos debilitamos, pero no es justificable. Porque si muchos lo lograron, lo logramos, ¿por qué tú no? ¿Que eres débil? Pues si lo eres, dile al Señor que te dé fortaleza. ¿Que no entiendes? Dile al Señor que te dé sabiduría y entendimiento. ¿Sabes? David lo hizo. En el Salmo 119, 27, 29 dice: Señor, ayúdame a entender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillas. Lloro de angustia, anímame con tu palabra. No permitas que me engañe a mí mismo. Concédeme el privilegio de conocer tu ley. Él sabía cuál era su necesidad o su debilidad y se la presentó al Señor. Señor, ¿quieres que camine por tu camino? Por favor, indícamelo. Por favor, enséñame. Por favor, permíteme entender. Esa fue su oración. ¿Que no puedes resistir? Pide al Espíritu Santo templanza y dominio propio. ¿Que no puedes creer? Dile al Señor que te ayude a completar lo que le haga falta a tu fe. Pero ojo, ¿a quién le estás contando tus angustias? ¿A Dios o al enemigo? A esa amiga que te dice: ay, pobrecita, ven y lloremos las dos. Y ahí pasamos llorando. O a ese amigo que te dice: ven, vamos por unas cervezas y así te despejas. O mejor, sales corriendo a tu cuarto, a tu rincón de guerra, donde caes de rodillas y le dices a Dios, así como le dijo David. Escucha esa oración que hizo David cuando estaba en la cueva. Salmo 142. Anótalo. Cada vez que veas estos vídeos, ten tu cuaderno de apuntes y anota las cosas clave para que te las aprendas, para que la busques en la Biblia, para que la pongas por obra. Salmo 142 dice: con mi voz clamo al Señor, con mi voz le pido su misericordia. En su presencia expongo mi queja, en su presencia expreso mi angustia. Cuando estoy por rendirme, tú, Señor, sabes por dónde debo ir. En mi camino me han tendido trampas. Miro a un lado y me doy cuenta de que a nadie le intereso. Refugio no tengo y a nadie le importo. Señor, yo clamo a ti porque tú eres mi única esperanza. Eres todo lo que tengo en esta vida. Atiende mi queja porque estoy desesperado. Líbrame de los que me persiguen, pues en mis fuerzas me superan. Líbrame de la angustia que me oprime y así podré alabar tu nombre. Con esto respondo a una hermosa princesa que me preguntó: ¿cómo te socorrió el Señor en tus momentos de angustia? Mira, yo lo tenía claro, que el único que me entendería es aquel que permitió mi desierto para hacer de mí una nueva mujer. Corría a él cada vez que sentía miedo, que sentía cansancio, que sentía dolor, que sentía angustia y le decía: tú me conoces, tú me creaste, ayúdame, porque aunque sé que el moldeo duele, pierdo las fuerzas y por eso ahora acudo a ti. Lo hacía Jesús cuando subía al monte, era para recargar fuerzas. Lucas 22:44. Está de noche, no veo. Dice que en medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. Pero dice también la palabra que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Jesús sabía lo que iba a padecer y sentía miedo, pero subió ese día también al monte a recordar su propósito, a recordar el motivo, a recordar que después de esa dura prueba habría salvación para ti y para mí, que después de esa prueba Él resucitaría y estaría sentado a la diestra del Padre, que después de esa prueba Él sería testigo de la resurrección. Él mismo portaría el milagro de lo que estaba muerto y resucitó. Para que tú hoy sepas que si Él sufrió por una bendición, por tu bendición, para salvarte, ¿quién eres tú para saltarte las pruebas y llegar en brazos a la meta?
A la meta se llega con las rodillas raspadas, con los pies ampollados, con sudor y agotamiento, pero se llega. En mi desierto traté con esas áreas de mi vida y para saber que iba mejorando, el Señor tenía que irme probando hasta que ya no hubiera necesidad de probar más, hasta que ya estuviera no solo probada, sino aprobada. Una prédica hermosa que escuché sobre los carros todoterreno me puso a meditar mucho en ese tiempo. Estos vehículos, para ser catalogados todoterreno, deben pasar por las pruebas, deben pasar por agua para ver si su motor se apaga y te va a dejar por ahí tirado, por piedras para ver si la suspensión o sus ruedas se dañan, por lodo, por si se queda estancado. Y a lo mejor por muchas más que la verdad no tengo ni idea. Pero luego de todo esto, los expertos evalúan y le ponen el cartel. Sí, señor, pasó todo esto, pasó las pruebas, está aprobado. Es un todoterreno. Señores, no podemos saltarnos el proceso, no podemos saltarnos parte del proceso. No aprenderías, no cambiarías, ni lo haría tu esposo. No tendrías testimonio, no serías portador de milagros. ¿Entiende? Por favor, esto es un privilegio. Aunque duela, es un privilegio. El Señor nos llamó, nos escogió, va de nuestro lado, va levantando la bandera de victoria a nuestro lado. Sabes, conocí una vecina que llegó a la iglesia. Empezó, a intentar caminar con Cristo, pero se salió. ¿Por qué? Le pregunté. Me dijo, me salí porque la verdad no aguanté. A mí me gusta decir groserías y pelear con la gente. Yo no me dejo de nadie y en la iglesia me decían que tenía que cambiar. ¿Sabes? Es nuestra decisión. Dios no te obliga. Por eso tú tampoco le puedes obligar a Él a cumplir tu deseo y menos a tu manera. Cuando pasas por el desierto, allí quien debe morir es el viejo yo. Y hasta que eso no pase, no habrá cambio ni en tu vida, ni en tu cónyuge, ni en tu matrimonio. Según el libro de Éxodo, muchos en el desierto murieron, muchos se quedaron ahí, los sepultaron ahí. En el proceso, muchas se quedan atrapadas en el dolor y se bloquean. Pasan a ser como su cónyuge, con el entendimiento entenebrecido. Y si tú estás así, tú que eres la que luchas, el que quiere la restauración, imagínatelo a él, imagínatelo a ella. ¿Qué podrías esperar? La oración no es una pastilla de ibuprofeno para el dolor de cabeza. Ya la tomé, en 5 minutos me hace efecto. Dios nos conoce tanto y nos ama tanto que Él se conmueve por nuestro dolor y por nuestra angustia, pero no se mueve por nuestras pataletas, por nuestra lloradera, por nuestra quejadera o por nuestra desesperación. No. Dios no te traerá a tu pareja solo para que dejes de llorar, para que dejes de quejarte o de patalear, porque tu pareja no es un muñeco. Tú también debes ser un recipiente apto para ser envasado. Si el recipiente está sucio, no lo usarán, porque dañará la nueva sustancia. Y hasta que ese recipiente esté limpio o se deje limpiar, pues allí permanecerá vacío. Deja que Dios llene tu vida. Deja que Dios transforme y te haga vaso útil. Deja que Dios te premie con las añadiduras, con esas bendiciones que estás anhelando. El enemigo te quiere mantener distraída con tus propios sentimientos negativos, que te autodestruyas. A veces, leo comentarios que enseguida dan esa sensación de amargura,
porque el dolor ha echado raíces en esa persona y es que en eso nos convierte. Por mucho que le expliques, por mucho que le hables, por lo mucho que intentes transmitirle fe, esas raíces no le dejan entender, mucho menos actuar. ¿Cuál es mi recomendación para ello? Ayuno y oración. Y muchas dicen, sí, pero ya lo he hecho y no veo nada. ¿Cómo lo estás haciendo? Algo está fallando. La culpa no es de Dios, la culpa no es mía. ¿Qué está pasando? Pregúntate. Sabes, cuando empecé mi proceso, fui a la iglesia y antes de que entráramos en cuarentena, en mi iglesia hacen unos retiros que se llaman aposentos. Allí entras en ayuno y dedicas tu día completamente a Dios. Tienes un encuentro con el Señor. Y fue tan hermoso para mí porque allí empecé a entender muchas cosas. Yo fui ese primer día con la expectativa de que es por mi esposo, es para que Dios lo transforme, para que Dios restaure mi hogar, para que mi esposo vuelva. No, fue mucho mejor. El propósito de Dios era mucho mejor. ¿Por qué? Porque allí tuve un encuentro con Dios y conmigo misma. Allí entendí la importancia de primero yo. El Señor primero me necesita firme. En ese tiempo el Señor me ministró, me liberó, me habló, me dio entendimiento y empecé a poner manos a la obra, rendirme a sus pies, pedirle perdón por mis errores pasados, por mis errores de juventud, por el pecado durante mi juventud. Entregué al Señor esas relaciones sexuales que tuve en mi juventud y corté esas ataduras o contaminación que quedaba en el alma. Pedí perdón al Señor por apartarme de su camino. Pedí perdón por todo lo que consideré que ofendía a Dios y lo entregué completamente. Pedí perdón por el pecado de mis padres, de mis abuelos y de todos mis antepasados si estuvieron en pecado o cometieron faltas contra Dios o contra los hombres. Y aprovecho para aclarar un comentario que leí al respecto. No se trata de culpar a nuestros padres de nuestros errores, no es condenar a nuestros antepasados por sus pecados, es cortar lo que por generaciones nos salpica. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra. La Biblia habla de las maldiciones generacionales. Sabemos que el ADN es la molécula que tiene toda la información de cada persona, ¿cierto? Todos nosotros tenemos una herencia genética inocultable. Tanto así que a través de una prueba de ADN podemos conocer nuestra relación paterna o materna con otra persona. De la misma manera, cuando nosotros hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón y dejamos que el Espíritu Santo haga el trabajo en nosotros, además de ser obedientes a la palabra de Dios, terminamos actuando como nuestro Padre Celestial, porque el ADN espiritual hace un cambio estructural en nosotros y en nuestro comportamiento. Pero también existe la contaminación espiritual. En su mayoría son por influencias de las tinieblas, pues el ser humano siempre ha sido perseguido por el diablo para dañarle, para afectarle, para contaminarle. Le envía pensamientos de pecado, le hace caer con su maldad para desviarle del plan de Dios. La contaminación espiritual se refiere a la influencia de demonios que puede tener alguien. Tú y yo sabemos que el enemigo siempre maquina cómo derribarnos y cómo alejarnos de la bendición. Por eso es que debemos orar declarando anulada toda contaminación e influencia maligna en nosotros, en la casa, en el trabajo, en la familia, en nuestro territorio. Todo esto en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo nos contaminamos? Señores, por practicar malos hábitos, vicios, inmoralidad,
por contaminación por pecados de la carne, como pecados sexuales, pornografía, fornicación, adulterio, contaminación por filosofías, contaminación por herencia, contaminación por usar cosas consagradas a las tinieblas, aún contaminación a causa de traumas vividos. Te hablo de esto para que entiendas lo necesario que es entregar nuestra vida completamente a Cristo, cada área de nuestra concepción hasta hoy, porque si afecta, debemos presentarnos ante Dios como ese obrero, como le decía Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa para bien la palabra de verdad. Recuerda, tenemos un abogado que es nuestro Señor Jesucristo, tenemos un juez justo que se llama Jehová, pero también tenemos un acusador que es el diablo. Pero bueno, abrí este paréntesis porque quería dejar clara esta parte, la importancia y lo necesario que es llegar y presentarnos ante el Señor para romper toda ligadura, toda atadura, todo pasado pecaminoso en nuestra vida y todo aquello que nos salpica. Si bien el Señor se hizo carne por nosotros, el Señor bajó de su gloria para morir por nuestros pecados, para hacernos libres. Recuerden, el pecado contamina nuestra alma y es necesario tener un alma limpia para poder ser ese canal por donde el Señor va a restaurar la vida de nuestro cónyuge. Pero bueno, volviendo al tema principal del vídeo, en mi proceso, claro que fui siendo probada por Dios. A ver, si en realidad había entregado orgullo, si de verdad había perdonado a mi esposo, a ver si de verdad había perdonado a aquella mujer, si estaba dispuesta a cambiar mi carácter y muchas áreas más. Pero para saber si sanaste, el Señor te probará. Para saber si estás lista, el Señor te probará. Es como todo. Para trabajar, primero te hacen una entrevista, ¿cierto? Te hacen unas pruebas, te hacen unos exámenes, a ver si eres apta o no para el cargo. El médico, para saber si ya no estás enferma, te tiene que hacer otra prueba, te tiene que hacer exámenes. El profesor, para saber si aprendiste la lección, te tiene que hacer otra prueba. ¿Por qué Dios no? En mis momentos duros, aquellos donde no pasaba la prueba, salía corriendo a refugiarme en Él. Sí, así tal como acudimos inmediatamente al profesor cuando perdemos el examen. En nuestros tiempos íbamos a pedirle otra oportunidad. Profe, repítame el examen. Así acudía yo a mi Padre. Perdóname, Señor, no entendí, no pasé la prueba, dame otra oportunidad. Aunque sé que la siguiente será más difícil, necesito ser probada. Te prometo que pasaré y te sentirás muy orgulloso de mí. Cuando descubrí lo que pasaba en mi matrimonio, yo tomé la decisión de irme a casa de mis padres, regresar a mi ciudad natal. Recuerdo que esta noche me acosté, ya tenía mis maletas hechas, tenía cajas donde tenía empacadas muchas cosas, tenía una mudanza lista. Me acosté esa noche y de repente sentí que abrí los ojos, miré al techo y fue algo como tan involuntario que me incorporé en la cama. Recuerdo que miré al lado, mi esposo pues estaba conmigo, estaba dormido. Yo me senté con mucho cuidado en la cama, yo miraba para todos lados. ¿Por qué? Porque sentí que en mi mente pasó literal la frase, tú no te vas. Recuerdo que salí de la habitación, me senté en el salón y empecé a hablarle a Dios. Señor, no lo entiendo. Mira, ya yo tengo las maletas, las cajas, tengo todo empacado, he recogido todo. Mi familia ya sabe, mi familia me está esperando. Ya lo acordé con mi esposo. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Pero ahí mismo le dije, Señor, yo te obedezco, yo confío en ti y me enfrentaré a lo que venga. No voy a huir, no voy a dejar aquí
lo que construimos y regresar a casa de mis padres avergonzada. Tú vas conmigo, tú tomaste mi mano, tú has hablado a mi vida, yo voy confiada a tu lado. Obviamente al día siguiente pues lo conversé con mi esposo y a mi esposo no le gustó, pero no le quedó más remedio que pues seguir mis condiciones porque yo estaba firmemente obedeciendo los planes de Dios. Y la gloria para Él que no me equivoqué en obedecer su voz. Momentos que experimenté, y aquí se comprueba lo que dice la palabra. Un día recuerdo que estaba lista para empezar una vigilia vía Zoom. Era un viernes, aún estábamos en cuarentena, pues no podíamos ir a la iglesia. Y recuerdo que esa noche, antes de empezar, de repente me cayó una angustia. Empecé a llorar y llorar amargamente. Yo en realidad no sabía por qué en sí. No había un motivo específico. No había pasado nada en particular. No había un motivo inminente que me llevara a esa reacción. Bueno, empezó la vigilia, entré, alabé, adoré, escuché la palabra. El Señor me habló esa noche. Porque en ese momento, en ese tiempo, ya mi esposo y yo estábamos hablando bastante. Y el Señor me dijo, durante la administración, en el lugar donde el enemigo te quiso humillar, allí serás honrada. Rosy, hoy Dios te viste de honra. Ay, santo, no olvido esas palabras, no olvido esa noche. Terminó la vigilia, dormí tranquila, mas esa noche tuve un sueño. Soñaba que mi esposo estaba recostado en mis piernas. Yo pues acariciaba su cabeza porque él lloraba amargamente. Recuerdo que lo consolaba, pero él no lloraba por mí. Él lloraba por aquella persona. Cuando desperté, le dije, Señor, dura prueba me viene, ayúdame. Pero sabes, mi pensamiento siempre era, tengo que pasar la prueba, porque le temía las pruebas siguientes que fueran doblemente duras, las que venían después. Y bueno, pasé todo ese día preparándome, el día sábado preparándome, orando, alabando. Recuerdo que entré en ayuno para pedir discernimiento y fortaleza porque obviamente sabía que venía una prueba, pero no sabía ni cuándo ni cómo. Y pues les cuento que efectivamente al día siguiente, es decir, el domingo, mi esposo me llama a decirme que aquella mujer lo había terminado la relación. Pues le pregunté cómo estaba, me dijo que pues ya hoy estaba muy bien, pero que ese día se puso demasiado mal, que había sido el viernes en la noche y él pasó muy mala noche llorando. Y yo, estaba todo muy claro, ¿verdad? Yo ese viernes, a ese mismo tiempo estaba sintiendo su dolor, su angustia, y aunque ese momento parecía ser por aquella, era simplemente lo que el diablo seguía intentando hacer en su alma. Me decía, pero ya estoy bien, así debe ser, ya se acabó. La verdad yo no me alegré, porque sabía que así como ella le había terminado, le buscaría y él caería. Artimañas del enemigo. Por eso les recomiendo siempre, conoce las estrategias de tu enemigo para que estés preparada. Como les digo, obviamente volvieron luego de unos días. Pero sabes, hay una hora en la que parece que tú pierdes, pero no. Hay una agenda y es de Dios. Y tú estás allí anotado, tú estás allí anotada. No trabajes con la agenda del diablo, espera en Jehová Dios. Escuchaba estos días una prédica. Decía que cuando a Jesús lo arrestaron, Él les dijo, habiendo estado con ustedes en el templo, no me aprendieron nunca. Pero esta es la hora de las tinieblas. Ustedes son tinieblas.
Así le habló Jesús al problema, a la circunstancia. Ustedes no me podían aprender porque no era su tiempo, sino en el de Dios, en la agenda de Dios, no en la agenda de Herodes. Así que dile a las tinieblas que la risita, que las burlas, que las fotos, que los mensajes del enemigo a través de la mujer inmoral, como le llama la Biblia, no te mueven, que la amenaza de divorcio de tu cónyuge no te mueven del lugar donde Dios te dijo que esperaras, porque aquí donde te quiso humillar el enemigo, aquí te vestiré de honra. Aleluya, dale la gloria a Dios allí donde tú estás, santo. Los fariseos le dijeron a Jesús: vete, porque Herodes te busca para matarte. Lucas 13:31. ¿Y qué le contestó él? Vayan y díganle a ese zorro: mira, hoy y mañana expulso a los demonios y sano a los enfermos y pasado mañana termino. Pero tengo que seguir mi camino hoy, mañana y el día siguiente. Santo. Jesús tenía un propósito y terminaba en el tiempo de Dios, no en el tiempo del hombre. A Nehemías no le dejaban terminar de levantar los muros. Era amenazado, era saboteado. Nehemías 6:10. Vine luego a casa de Semaías porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte, Nehemías. ¿Y qué respondió Nehemías? 6:11. Un hombre como yo ha de huir. Nehemías tenía identidad de guerrero, identidad de hijo de Dios, como tú, pero no lo crees, no lo demuestras, no lo sabes. Capítulo 6:12 dice que Nehemías, poniendo a sus enemigos en manos de Dios, le recordó al Señor de Tobías y de Sanballat. También acuérdate de Noadías profetisa y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Sin embargo, fue terminado el muro, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Alaba. Nehemías reedificó el muro por encima de los detractores, por encima aún de los que por amor a él le decían: escóndete, déjalo así, para que no sufra, para que no te maten. Yo te invito hoy a que reconstruyas los muros de tu casa, de tu matrimonio. No dejes que las zorras, los Sanballat, ni aún los Semaías sean obstáculo para ti. No estás sola, entiéndelo. Esto debería en este momento estar animándote y desafiándote a buscar intimidad con Dios. Y no solo hoy, todos los días. Primera de Samuel 30. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, sus hijos, sus hijas, sus animales habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar, a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Dice la palabra que David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que claro, todos se sentían amargados por la pérdida de sus familias. ¿Pero qué hizo David? Dice la palabra que recobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. David consultó al Señor y le preguntó: ¿debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Atesora esa palabra para ti hoy. Vas a alcanzarlos, rescatarás al cautivo. Santo. Si sientes que esta respuesta es para tu vida, dale las gracias a Dios. Allí donde estás, grita, levántate, salta, tírate al suelo, haz algo, pero reacciona. Dice la palabra que David partió con sus 600 hombres. Cuando llegó hasta los amalecitas, los cuales estaban dispersos por todo el campo, entretenidos, comiendo, bebiendo y festejando el gran botín que habían conseguido, pues dice que David los atacó y los combatió. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas le habían robado. Nada le faltó del botín, ni grande ni pequeño, dicen las escrituras, ni hijos, ni hija, ni ninguna otra cosa de lo que le habían quitado. Encima de esto, David
se apoderó de todas las ovejas y del ganado de sus enemigos. Es decir, David fue retribuido el doble de lo que le habían quitado. La gente, dice la palabra, llevaba todo al frente y pregonaba: este es el botín de David. Es decir, el mundo vio su victoria. Dios lo exaltó en el mismo lugar donde el enemigo lo quiso destruir. Ahora, ¿qué tal si David no consulta a Dios? ¿Qué tal si David no obedece a Dios? ¿Qué tal si David se esconde pensando en él, pensando en su dolor, en su miedo, en su integridad? ¿Habría rescatado David a su familia? Yo digo que no. No sé qué piensas tú. ¿Qué harías tú de ser un David? Sabes, todo esto lo leí en mis momentos de angustia y así me respondía el Señor a través de su palabra. Este pasaje lo amo porque literal así me respondió Dios. Te cuento, un día, uno de esos días de aflicción, cansada, aburrida, angustiada, recuerdo que escribí a mi líder de la iglesia, le dije: no puedo más. Es que ya no sé ni cómo orar, no sé si dar gracias, no sé si quedarme quieta y esperar, no sé si pedir, no sé si guerrear por mi esposo, no sé qué hacer. Ella solo me escribió 1 de Samuel 30. Ya, así sin más. Y yo, pensando que me iba a consolar, que me iba a decir esto, me iba a decir lo otro. No, y encima tengo que leer todo el capítulo, o sea, tengo que averiguar yo qué me quiere decir el Señor ahí. Sí, señores, toca hacer la tarea, discernir qué nos quiere decir Dios, porque como en momentos solo queremos que Dios vaya a nuestro lado y diga: sí, Rosy, duerme tranquila, mañana aparece a tu ladito así, como si nada. Y así no es. Tenemos que ser como David, como Nehemías, como nuestro Señor Jesús. Luchamos por nuestra promesa, pasando lo que toque, soportando dolor, miedo, ataque, angustia, pero con la firme convicción que estamos en el ejército del que no pierde una sola batalla. Si el ser humano está compuesto también de sentimientos, es porque ello también nos impulsa a estar vivos. El miedo hace que agarre fuerza. Nunca sabemos qué tan fuertes somos hasta que ser fuerte es nuestra única opción. El dolor te hace sacar resistencia. El ataque te impulsa a moverte donde estás. La angustia te debe llevar a los pies de Cristo. Basta de quejarte, basta de pelear contra tu proceso, basta de agarrarte al pasado, que él era, que ella era. No mires a Egipto, mira la tierra de Canaán que tienes enfrente, si no quedarás atascado en medio de la nada. Visualízate en medio de un desierto, enterrado ahí como una estaca en el suelo. ¿Eso es lo que quieres? No, ¿verdad? Yo sé que no. Yo tampoco te veo ahí, porque yo te veo entrando a la tierra nueva, levantando estandarte de victoria. Toma hoy la decisión de luchar como debe ser. Dale la gloria a Dios. Di: voy a luchar hasta ver cumplida la promesa de Dios en mi vida, en mi hogar, en mi matrimonio. Como podrás ver, fueron contados mis momentos de angustia. Yo me puse mientras hacía este vídeo, le preguntaba al Señor y le pedía al Espíritu Santo: tráeme a memoria por si acaso se me olvidó. Y te lo prometo, fueron poquitos, fueron contados esos momentos de angustia, de miedo. De pronto les comenté un momento de miedo y de angustia en uno de los videos pasados, cuando veía en las redes que mi esposo quería morirse. Mas, sin embargo, ese momento también se lo entregué al Señor. ¿Y qué fue lo que le dije? Yo no salí corriendo a buscarlo a Él, a decirle, a llamarlo. No, salí corriendo a mi cuarto de guerra a decirle: Señor, no permitas que el enemigo se lleve esta alma, porque aún está en pecado. Y si está en pecado y se lo lleva, yo sé para dónde va y no quiero. Padre, mi angustia te la entrego. Yo confío en ti, porque si está en tus manos, no lo podrá tocar. Van a venir momentos de angustia en tu proceso. De pronto ya los estás viviendo. Solo hay una salida para ello, y es entregárselo a Dios en oración.
en tu intimidad con Él. No puedo ayudarte más, no tengo nada clave, no tengo nada mágico, nadie lo tiene. Lo único es que tenemos que para pasar el proceso, permitir el moldeo. Imagínate, ya eso lo hemos visto, creo que ya suena cliché, pero es así. El alfarero con esa pieza de barro, cuando la está elaborando, esa pieza de barro necesita ser bien moldeada. Imagínate donde el barro tuviera vida, tuviera sentimiento. Lo que le dolería cómo lo estrujan, cómo lo cogen para allá, cómo lo estiran. Sin embargo, cuando ese alfarero logra armar algo bonito, pero se da cuenta que quedó una astilla, que quedó una raja, digámoslo así, que va quedando feo, muchas veces a ese alfarero le toca volver a hacerlo de nuevo y volver a pasar ese moldeo hasta que eso quede hecho toda una obra de arte. Es un proceso como todo. No sufras, no reniegues, vívelo, ámalo, disfrútalo. Ah, que es fácil para mí porque ya lo pasé. No, precisamente mientras lo pasaba, aprendía todo esto. Lo vivía y por eso hoy te lo digo. ¿Por qué? Porque no quiero que cometas los errores que yo cometí. Por eso enseño que en la prueba no te quejes, no pases siempre llorando, no pases en amargura, no pases murmurando, no pases peleando con Dios, contigo, con el cónyuge, con la otra mujer. No, eso solo hace retrasar tu llegada a la tierra prometida, te hace caminar dando vueltas y vueltas. Si Dios te escogió, porque Dios también cree en ti, porque Dios espera de ti. Yo también creo en ti. Si tú estás viendo este video, si tú estás siguiendo mi canal, es porque tú quieres restauración. Yo creo en ti. Sígueme suscribiéndote a mi canal, activando la campanita de notificaciones para que siempre estés alerta de todos los videos que voy subiendo.